Empezamos con uno de los tránsitos planetarios más influyentes del 2026 y es la entrada de Mercurio en el signo de Piscis y además su fase de retrogradación que la va a estar haciendo en este mismo signo. Mercurio siempre se ha robado las miradas en el proceso astrológico porque gracias a Mercurio nosotros encontramos formas de pensar, gracias a Mercurio nosotros podemos comprender el día a día. Mercurio es el planeta que nos ayuda a asumir lo que nosotros llamamos realidad. Cuando Mercurio empieza en sus fases de retrogradación, pues anuncia, por donde va pasando, va anunciando como sus facetas y va casi que poniéndonos al tanto de todo lo que vamos a vivir. Mercurio ingresa en el signo de Piscis ya en 2 días, lo va a hacer el 6 de febrero y va a estar transcurriendo en este signo, haciendo toda su trayectoria, algo inusual a lo que hace Mercurio, porque va a estar hasta el 14 de abril. Pero si miramos los tránsitos de Mercurio, Mercurio es un planeta que se demora por lo general no más de 3 semanas en cada signo. En cambio, ahora lo vamos a tener en este 2026 desde el 6 de febrero hasta el 14 de abril. Esto encierra también las fases de retrogradación. Mercurio va a estar haciendo una Z. Mercurio va a empezar también en este primer 2026 su fase de retrogradación y la clave nos la da el 11 de febrero, porque justo el 11 de febrero vamos a tener a Mercurio más o menos a unos 8 grados del signo de Piscis y desde 8 grados de Piscis hasta 22 grados de Piscis, esa será la fase de retrogradación que va a estar haciendo Mercurio en este zigzag, en este 2026. Entonces debemos analizar muy bien lo que nosotros tenemos en nuestra carta, cuáles son los planetas o si estamos influenciados por algún lugar o por algún tema en específico de Piscis. Vale la pena mirar dónde tenemos el signo de Piscis, si de pronto es nuestro signo lunar, si de pronto es nuestro signo medio cielo o de pronto es el signo solar de alguno de ustedes o pueda que también tengan muchos planetas en esta área. Ahí donde se tengan muchos planetas, pues ahí va a estar este Mercurio haciendo bellezas. Empecemos desde el inicio. Empecemos de quién es Mercurio y de qué estamos hablando para entender cómo vienen estas energías. Actualmente Mercurio está cerrando una fase en el signo de Acuario. Es el primero en ingresar ahora este 6 de febrero al grado cero de Piscis. Esta posición astrológica no es como la más, ¿cómo explicarlo? Por lo general en la astrología se utiliza un término que es detrimento o un término que es en caída para referenciar de acuerdo a la dignidad planetaria que puede tener algún elemento o algún elemento de poder, en este caso planeta, cuando está en algún signo. Hay ciertos planetas que en ciertos signos del zodiaco tienen mejor facilidad de expresión. Entonces es como si las características de ese signo le pudieran otorgar al planeta fuerzas y elementos para que el planeta pueda hacer su trabajo y desarrollarse mucho mejor de lo normal. Este no es el caso de Mercurio en Piscis. Desde la astrología de los babilonios, desde la astrología caldea, se toma algo que es dignidad planetaria y Piscis no es como la mejor zona. Piscis no es como el mejor signo para Mercurio, entendiéndose que Mercurio es gobernante de Géminis, que es aire, y es gobernante de Virgo, que es tierra. Es como si Mercurio contara una historia acerca de números, acerca de estadísticas, acerca de temas muy concretos. Entonces llega Mercurio a Piscis y las características que le ofrece Piscis son demasiado vastas, abiertas. Piscis es el tercer signo de elemento agua, cuyo propósito es diluir, cuyo propósito es sentir. Uno de los propósitos de Piscis es más sentir que pensar. Y Mercurio se caracteriza por todo lo contrario. Mercurio es el que dice, ¿cómo se te ocurre que vamos a ponernos a sentir? Hay que pensar, hay que tomar acción, hay que hacer algo, hay que conocer, hay que investigar. Por eso Mercurio es el planeta curioso. Mercurio es el planeta que va buscando ideas, es el que se va ilustrando y es el gran aprendiz, el eterno aprendiz. Mercurio nunca deja de aprender. Entonces, ¿qué pasa con Mercurio en Piscis? Que de entrada ya nos está contando la astrología. Esta astrología viva ya nos está diciendo que vamos a tener desde el 6 de febrero hasta el 14 de abril temas muy piscianos, temas de mucho sentir, temas de mucha nubulosa, porque Mercurio se pierden las ideas. Las ideas en Piscis logran
logran irse un poco más allá de. Y tal vez podemos decir que mentiras, porque Mercurio tiene que ver con la información y Piscis tiende a transgiversar las cosas o a transgiversar las relaciones o a transgiversar los sentidos de Mercurio, las palabras, el trato. Entonces no es solamente porque Mercurio vaya a estar retrógrado, sino que además lo va a hacer en un signo tan disoluble, si pudiéramos llamarle de esta manera a Piscis, que se encarga de ver cosas donde no las hay, porque en Piscis nosotros no logramos aterrizar la información. Entonces, altas tendencias con Mercurio en Piscis a transgiversar la información, a darle un toque que no es tan cierta, a darle un toque más de sentido. Por ejemplo, que alguien me envíe un mensaje o que yo esté en una conversación con alguien y entonces si me trató bonito, yo convierto esa energía demasiado pisciana, la convierto en, no, es que soy muy importante para esta persona o me puedo hacer una novela, me puedo hacer una película. Mercurio en Piscis es el que hace una película, el que hace una novela acerca de algo que no necesariamente es tan así. Entonces, desde ahí que Mercurio nos empieza a contar en este tiempo la importancia de fusionar el pensamiento crítico, que es de lo que se encarga Mercurio, las habilidades innatas de hablar, comunicar, analizar, en un signo también acuático, es permitirnos sentir sin perder el foco. Es como esa una de las enseñanzas que dice Mercurio, vamos a entrar a una zona demasiado psíquica, demasiado oscura, porque de otra parte podemos tomar referencia que Mercurio rige los ojos, Mercurio rige las manos, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo visualizar, los ojos, la capacidad de observar al otro, y al entrar en un signo como Piscis, que es la oscuridad, es el inconsciente, es lo que yo no conozco, es lo que yo no sé, pues casi siempre da ese tinte de que me pierdo. Sobre todo debemos ser muy cuidadosos en qué proceso de nuestra vida vamos a estar, específicamente desde el 26 de febrero. Porque si aterrizamos las fechas, Mercurio ingresa a Piscis ahora el 6 de febrero, pero va a iniciar su fase de retrogradación el 26 de febrero. Entonces ahí empieza a retrogradar a 22 grados de Piscis y va a llegar nuevamente hasta el grado 8 de Piscis y vuelve otra vez a tomar acción directa. Por eso en sí va a salir hasta el 14-15 de abril. Vamos a tener un Mercurio fuera de Piscis. Es mucho tiempo para un Mercurio en Piscis, mucho tiempo para tratarse de informaciones, mucho tiempo para tratarse de algo concreto que nosotros queramos hacer. Bueno, no todo es un tema negativo, cabe aclarar, no es que esté diciendo tampoco que este tránsito sea malo o que no sirva, no, por el contrario, es un tránsito que nos aporta muchísimo porque visto de otra manera, pues Mercurio en Piscis es un planeta que nos ayuda a manejar unas energías muy emocionales. Esta famosa frase de las nuevas inteligencias, por ejemplo, inteligencia emocional. De eso se encarga un Mercurio en Piscis. Excelente momento en esta etapa para estudiar algo que nos guste, algo que nos apasione, algo que nosotros queramos hacer con mayor ahínco, algo que nosotros hayamos querido contar o terminar durante mucho tiempo de nuestra vida, pues este es un excelente momento para también entrar como en esa fase de qué me gusta estudiar. Genial que cada uno de ustedes o que todos podamos aprovechar esta entrada de Mercurio en Piscis para ponernos un poquito más directos con la información, por ejemplo, de biodescodificación. ¿Qué me está contando Mercurio en Piscis? ¿Cómo está mi biodescodificación? ¿Cómo está respondiendo mi cuerpo frente a las sensaciones y frente a los distintos sentidos del ser? Mercurio es un planeta que se encarga de los cinco sentidos. Al entrar en una zona de Piscis sería muy bueno trabajar el Reiki, trabajar el tarot, porque Piscis nos habla de simbología, Piscis nos habla de imágenes y en el tarot nosotros vemos muchas imágenes. Excelente momento, por ejemplo, para estudiar astrología, todo lo que sea pisciano. Entonces, Mercurio facilita mucho la capacidad de intuición cuando está en Piscis, facilita mucho la capacidad de sensibilidad, facilita mucho la capacidad de misericordia, incluso con nosotros mismos y con el otro, tener esa capacidad de poder sentir desde dónde el otro está viendo las cosas, desde dónde la otra persona está tomando la relación o desde dónde el otro está sintiendo. Es un excelente tránsito astrológico, Mercurio en Piscis, para desarrollar dones o para desarrollar los temas del misterio, para desarrollar todo lo del mundo holístico,
para desarrollar temas intuitivos, temas que despierten nuestra magia interior. De por sí, Piscis, al ser una zona tan emocional, al ser una zona regida por Neptuno, al ser una zona que rige el inconsciente, la psicología, por ejemplo, pues para la psicología se requiere mucho Mercurio en Piscis para poder comprender de fondo qué es lo que hay, qué es lo que motiva a la otra persona a actuar o a sentir de X o de Y manera. En sí es un tránsito muy holístico, es como un tránsito muy místico que nos hace una invitación a descubrir qué más hay dentro de la verdadera magia de cada uno de nosotros, álmicamente. Esto pasa cada año, más o menos, cada año, a veces año largo. Lo que sí no pasa siempre es que Mercurio retrograde en el signo de Piscis. Mercurio, por lo general, a lo largo del año tiende a retrogradar 3 veces. 3 veces es lo que alcanza a retrogradar Mercurio y en esta oportunidad lo va a estar haciendo en este signo tan pisciano, en este signo como tan emocional, que ahí es donde vamos a encontrar grandes retos y grandes temáticas. Yo voy a compartir la carta para que podamos irnos paso a paso y ver de qué más nos habla, de qué más nos está contando este tránsito, ¿verdad? Y así como poderlo integrar un poco mejor. Entonces, si miramos la carta, esta carta que estoy compartiendo en pantalla, es la carta que vamos a tener, en este caso, para el día 6 de febrero, que es cuando Mercurio ingresa 100% al signo de Piscis. Y esto ya nos ayuda a entender un poquito más la dinámica de qué va. Claro, hay personas que nacieron con Mercurio en Piscis y van a tener en este caso su retorno, van a estar retornando con este Mercurio. Miremos temas importantes aquí en el tablero. Vale la pena precisar dónde está Mercurio. Aquí lo señalo con una flecha. Vamos a utilizar una flecha muy Mercurio que sea azul. Aquí tenemos la entrada oficial de Mercurio a 0 grados en el signo de Piscis. Como les mencionaba anteriormente, esto va a ser el día 6 de febrero. A los que están viéndome por Facebook, por TikTok, los invito para que puedan ver otra parte de la información que estoy compartiendo, la puedan ver en mi canal de YouTube. Este mismo live que estamos transmitiendo ahora en vivo, ustedes lo pueden apreciar por el canal de YouTube para que se suscriban también a los que están en TikTok, a los que están quizás en Facebook, para que puedan ver como la pantalla más completa de lo que estoy enseñando acá. Cabe precisar varios temas, ¿no? Que Mercurio le gusta mucho las estadísticas. Mercurio es especialista en diseñar. Mercurio es especialista en contar algo acerca de nuestra vida. Entonces, cuando Mercurio ingresa a Piscis, también nos pone muy reflexivos del pasado. Nos pone a pensar literal. Mercurio es el planeta que dice, hey, acuérdate que esto todavía no está terminado. Hey, recuerda que esto todavía no se ha hecho al 100%. Mercurio es como ese planeta que nos pone y nos pone a reflexionar acerca de, mira que esto se pudo haber hecho mejor, mira que aquí no lo estamos haciendo tan bien, mira que de esta manera o hace falta cosas. Cuando Mercurio entra a un signo y empieza su retrogradación en ese signo, es cuando se vuelve mucho más técnico. Es un excelente momento en este 2026 con esta primera fase de retrogradación que va a iniciar Mercurio para que nosotros estemos atentos de los faltantes. Este es un gran aspecto para estar atentos acerca de faltantes. Cabe precisar que si Mercurio ingresa al signo de Piscis, va a estar haciendo una conjunción, en este caso con el nodo norte. Observemos cómo el nodo norte está a 9 grados de Piscis, lo cual hará su respectiva conjunción. Esto va a pasar el 15, más o menos 15, 16 de febrero. Entonces es súper interesante porque Mercurio cuando hace conjunción con el nodo norte nos aclara el destino, nos va mostrando pistas. La función de Mercurio es ubicarnos. Imaginemos por un instante que vamos por una ruta y no sabemos cuál es el destino, no sabemos cómo llegar, no sabemos cómo aterrizar, no sabemos a dónde vamos a llegar porque no conocemos el camino al 100%. Y de repente colocamos el GPS, y creo que nos ha pasado alguna vez, colocamos el GPS y se va. De un momento a otro se va el internet y quedamos como a la deriva, quedamos perdidos, como que se nos pierde un poquito el foco, se nos pierde un poquito la dirección, como que no entendemos hacia dónde debemos dirigirnos.
Entonces, cuando Mercurio toca ese nodo norte, es como si algo nos diera la pista. Mercurio en Piscis nos dice, mira, aquí está. Es como el pensador, es ese analítico, es ese mensaje, es esa llamada, es esa vista, es esa imagen, es ese curso, es ese algo que se relaciona con mi vida donde yo digo, wow, esto era lo que yo necesitaba, esto era lo que yo estaba buscando. Entonces, uno de los propósitos de esta conjunción Mercurio-Nodo Norte, pues va a ser potentísima para cada uno de nosotros al momento de que se alinea nuestra vida, se alinea nuestro pensamiento con parte de lo que nosotros queremos hacer, con parte de lo que nosotros queremos ver expresado en nuestra vida. De esa parte es muy positivo. Digamos que visto desde allí, es bastante interesante esto. Ahora, la fase de retrogradación, como les mencionaba anteriormente, Mercurio va a empezar su fase de retrogradación hasta, para que ustedes calculen, hasta el día 26 de febrero. Entonces, no olviden las fechas, que esto es clave. El día 26 de febrero, Mercurio empieza a retrogradar en el signo de Piscis y lo va a hacer en el grado 22. Entonces, Mercurio va directo, luego retrograda y luego se pone otra vez. Esa Z que va a estar haciendo ahí, ahí es donde cada uno de ustedes, o es la invitación también de este live, para que ustedes vayan viendo qué tienen desde el grado 8 hasta el grado 22, ¿verdad? De Piscis. ¿Qué hay en Piscis? Si eres ascendente en Piscis o si tienes el Sol en Piscis, la Luna en Piscis, muchos planetas en Piscis, pues especial atención en este mes de febrero, porque ahí es donde Mercurio va a estar haciendo su fase de retrogradación. Entonces, mire que nos cuenta, hay mucha información de Mercurio en Piscis. Yo creo que uno de los temas más sonados, pues es lo difícil o el aspecto tan tenso que puede llegar a manejar. Digamos, quizás podemos decirlo así, como la mala fama que a veces tiene Mercurio en Piscis, ¿no? Tiene la fama del olvidadizo, ¿sí? Casi siempre cuando vemos cartas natales de personas con Mercurio en Piscis, se olvidan las cosas, la información tiende a volverse demasiado neptuniana, a creer demasiado como en ilusiones, en fantasías, porque claro, Piscis otorga todo un océano. Entonces hay que aprender a rescatar los planetas. Cuando Mercurio está en Piscis, hay que aprender a rescatar, le llamo yo, los planetas de la zona Piscis, que no es que sea malo, digamos que no me gusta utilizar este contexto de que sea un tránsito, porque realmente no hay tránsitos que sean malos, pero sí que nos está contando la tendencia a que nosotros perdamos información o a que nosotros no recuperemos cierta lógica o a que le pongamos demasiada emoción, tomarnos demasiado personal algo que no sería bueno o que no corresponde a temas tan personales, ¿sí? A veces suele suceder esta energía cuando Mercurio está en Piscis, como que me voy tomando personal todo lo que me está pasando. Las cosas que me están pasando me las voy tomando tan personales, algo así. Bueno, aprovecho para saludarlos un momento, para hacer un stop y saludarlos a los que me acompañan como es usual en Instagram, en Facebook, en YouTube. Un abrazo. Dice por acá que es Celia, Sol Piscis, pues en un muy buen momento también. Esto ayuda a recargar. El regalo de cumpleaños será una Z, maestro, porque yo soy muy Piscis. Dicen por acá que también es Piscis. Como dice el gato sonriente, si no sabes a dónde vas, no importa qué camino tomamos. También puede llegar a relacionarse mucho con esta energía pisciana, ¿no? También puede llegar a dar ese tinte demasiado abierto. Saludos, un abrazo para los que están acá en YouTube también. Un abrazo, muy buenos días para ustedes. Em, Aquí a los de TikTok, voy a leer algunos mensajes que nos están colocando acá en TikTok. Dice que Sol en Piscis, ascendente en Piscis, Mercurio en Piscis, dicen por acá tienen muchos Mercurio en Piscis. El tránsito, ¿cómo puede influenciar para ascendente en Piscis? Bueno, pues el tema con Mercurio en Piscis es tener mucha claridad, hacer acuerdos que sean logrables, soltar mucho las expectativas, porque uno de los desafíos que tiene Mercurio en Piscis es que a veces logramos inflar demasiadas expectativas. Entonces, como que, wow,
ponemos algo o un pensamiento o algo que nosotros queremos hacer, lo ponemos como muy abierto, lo ponemos como muy inmenso. Y desde ahí empezamos a perder. Miren que en la astrología védica, que es una de las particularidades que estudia la astrología, que es muy hacia el sentido médico, casi siempre este aspecto de Mercurio en Piscis es donde nosotros más tenemos capacidad de somatizar. Entonces, quizás uno de los grandes mensajes con Mercurio en Piscis, ¿qué voy a somatizar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar somatizando? ¿Verdad? Porque es un tránsito que facilita mucho somatizar algo, lo cual no es malo porque la somatización pues es de lo más humano que hay. La somatización nos ayuda a vivir y a tener experiencias muy fluidas y pues claramente es parte de la vida la somatización. Aquí el tema puntual, el tema directo con Mercurio en Piscis es ser cuidadoso de qué miedos vamos a somatizar, de qué frustraciones vamos a estar somatizando, de cuáles son aquellos pensamientos o aquellos temas que todavía no están resueltos en mí y ahora Mercurio en Piscis haciendo una conjunción con el nodo norte, pues también va a estar como dando ese tinte de que se somatice. Ahora, a este cuento le falta un pedazo, porque cuando Mercurio esté más o menos por allá el 15 de febrero, esté entrando a 14, más o menos 15 grados de Piscis, va a estar haciendo un aspecto, en este caso, con Júpiter. Entonces también vamos a estar teniendo un aspecto muy fluido, un aspecto trígono que hace Mercurio desde Piscis y lo va a estar haciendo con Júpiter en las tres fases. Es decir, que Mercurio va a estar tocando o influenciando con Júpiter en Cáncer de tres puntas. En la punta directa, cuando va avanzando hacia el signo de Piscis, cuando empiece su fase de retrogradación en Piscis, vuelve a ser otro trígono y nuevamente cuando esté directo va a estar haciendo trígonos. Estos aspectos de Mercurio en Piscis en trígono con Júpiter, pues son excelentes momentos para eh, decretar, para vivir, para expresar lo que nosotros queremos hacer. Es decir, es excelente momento para que la mente, que es Mercurio, las ideas, lo positivo, se conecte con el planeta de la verdad. Mercurio y Júpiter tienen una gran relación, porque Mercurio y Júpiter son los encargados del estudio, son los encargados de los grandes aprendizajes en la vida, de los grandes descubrimientos. Entonces, si nosotros aprendemos y aprovechamos la oportunidad de este tránsito de Mercurio en Piscis en trígono con Júpiter en Cáncer, pues vamos a tener una sabiduría que es lo que ocurre acá. Las famosas sabidurías o los famosos flechazos de la vida o esas famosas oportunidades. A este trígono es a lo que comúnmente las personas le llamamos buena suerte. Esa palabrita de buena suerte, ¿la han escuchado? Este tema de, ay, es que tú eres muy suertudo, es que tú eres muy suertuda, o que yo tengo muy buena suerte. Pues este trígono en Piscis, Júpiter, Cáncer, nos habla de mucha abundancia emocional y la capacidad que nosotros tenemos de poder manifestar a través del pensamiento colectivo y de la inteligencia emocional, del corazón, de unir el pensamiento, la neurona, en este caso, que es lo que rige Mercurio, en la conciencia de Piscis, porque imagínense, Piscis ofrece todo un océano de conciencia, y Júpiter en Cáncer, donde ocurren los nacimientos. Entonces es un aspecto muy, muy benéfico. Fíjense que no todo Mercurio en Piscis, no todo Mercurio en Piscis es como la astrología muchas veces no lo pone, que está en caída, que está en exilio, que es una posición tensa. Digamos que tiene también sus temas muy favorables. Bueno, por acá dicen, un placer escucharte siempre. Un abrazo para todos los que están en TikTok. Bienvenidos también a los que están en YouTube. Un abrazo para todos los nuevos que se han suscrito al canal en YouTube. Veo que hemos crecido, entonces lo cual, pues hemos llegado también a más personas. Eso está muy bien. Leo un poquito por acá. Saludos, Javier. Piscis con Mercurio en Piscis. Pues vas a tener tu retorno de Mercurio. Este es un aspecto muy favorable porque es como una recarga de ideas. Siempre que tenemos un retorno de un planeta a nuestro planeta natal es como recargarnos de esa energía y poder avanzar, ¿no? En conocimiento, poder manifestar lo que nosotros queremos hacer.
Dice por acá, nos hace falta este tema, maestro. eh, Desmintiendo planetas, exacto, desmintiendo planetas. Sí, es un aspecto que favorece mucho todos los temas de intuición, toda la parte psíquica, esa palabra de la psique, el psiquismo, todo lo que tenga que ver con psiquismo, pues Mercurio en Piscis, en trígono con Júpiter en Cáncer, es un excelente momento para aprender, queridos, a aprender algo que nosotros, y sobre todo algo que sea difícil, sobre todo aprender algo que sea espeso, que sea intenso, ¿verdad? Entonces casi siempre eso es lo que nos va a estar contando. Bueno, recuerden que aparte de, pues este mes de febrero tiene muchas cosas, ¿no? Este mes de febrero trae bastantes temas. Aquí yo aprovecho para compartir con todos ustedes, porque ya estamos a días y hablando en este caso de aprendizajes y hablando en este caso de los temas que se deben vivir y hablando también de lo que es Mercurio ahora en Piscis, que en cierta manera pues Mercurio rige en Piscis también la psicología. Vamos a dar inicio a Astrología Viva este 17 de febrero. Aquí les estoy compartiendo en pantalla todo el programa que ustedes van a encontrar en la página de la escuela, en Centro Holístico, y vamos a estar aprendiendo astrología el 17 de febrero, que justamente es el día del eclipse solar, y ese día también empezamos con el caballo de fuego. Cordialmente invitados para que ustedes se formen este año 2026 en todos los temas astrológicos. Vamos a aprender de planetas, vamos a aprender de signos, vamos a ver todas las características, toda la parte arquetípica. Vamos a estar hablando de sinastrías, vamos a aprender revoluciones solares, progresiones, la biodescodificación de cada uno de los signos, porque esto es astrología psicológica la que vamos a estar aprendiendo. Empezamos las clases este 17 de febrero, que energéticamente es un excelente año para todos estos temas astrológicos, todo lo que nosotros podamos descubrir a través de la simbología, a través de la psique. Entonces, desde ahí vamos a estar empezando a verla toda. ¿Cuándo terminamos? Vamos a terminar hasta diciembre. Es una formación muy completa donde empezamos el 17 de febrero y vamos a terminar la astrología en diciembre. En diciembre nos graduamos. En diciembre nos vamos a graduar en todos los temas astrológicos, en todos los temas vivenciales. Y lo mejor de todo que vamos a estar haciendo, o algo diferente, es que después de cada clase de astrología, vamos a tener una meditación Mérkaba para ser integrativos con todo lo que se vivió. Como la astrología tiene tanta geometría, la astrología tiene tanto simbolismo, pues ahí ustedes pueden ver que es importante también aterrizar la información. Y la mejor manera en la que nosotros podemos aterrizar la información con la astrología es meditar después de cada clase. Porque no crean, la parte de fluidez, la parte interpretativa, de la astrología se requiere fluidez y para eso apoyamos a través de la meditación. Entonces, cordialmente invitados este 17 de febrero, que vamos a empezar desde cero, mirando signo a signo las características, cada una de las casas y la inteligencia emocional de cada uno de los signos, porque cada signo tiene su propia inteligencia emocional, cada signo tiene su propia biodescodificación y de todo eso vamos a estar hablando clase a clase. Entonces, cordialmente invitados para los que se quieran formar conmigo, con Centro Holístico, pues este es el momento con el caballo de fuego para hacer toda esta formación. Los datos se encuentran, aquí les estoy compartiendo apenas parte de lo que ustedes van a encontrar en las redes, pero los datos lo encuentran en las redes sociales, los que están ahí en TikTok, en la parte de biografía, ustedes encuentran la información completa. Lo mismo los que están en YouTube, encuentran toda la información ahí en mi canal, en la página, ahí ustedes van a encontrar. Y si no, pueden enviar mensaje y les van a dar la información completa de. Bueno, leo por acá sus mensajes. Gracias por tu ayuda. Dice por aquí Marina desde España. ¿Cuándo entra Mercurio en Piscis? Mercurio en Piscis entra ahorita el 6 de febrero. De esto que estamos hablando es justamente el 6 de febrero y es donde va a estar. Entra el 6 de febrero y se va a quedar hasta el 14, decíamos, de abril. O sea, eso es mucho tiempo.
Mucho tiempo tratándose de Mercurio. Por lo general, Mercurio no se demora tanto, pero desde el 6 de febrero hasta el 14, calculen ustedes de abril. Esto es un buen tiempo, o sea que tenemos Mercurio en Piscis para rato, para rato, para rato. Precauciones que hay que tener, obviamente, con estos temas, cuando Mercurio empieza su fase de retrogradación, pues empezamos a sacar todos los temas, ¿no? Todos los temas de qué va a pasar y qué debemos tener en cuenta y demás. Mercurio en Piscis tiende a que la información se pierda. Ahora como tenemos un Urano tan directo, un Urano tan puesto, Urano que ahorita está haciendo sus encuentros para ingresar a Géminis, pues todo lo que toque Géminis, obviamente también va a hacer resonancia con Mercurio. Entonces, en uno de los aspectos astrológicos más tensos que va a haber, pues es justamente la cuadratura de Mercurio y Urano. Entonces, hay que atender estas cuadraturas que tienen lo suyo. Sí, Mercurio entra a Piscis y al tiempo de que entra Mercurio en Piscis, pasado mañana, va a estar en cuadratura a Urano a 27 grados. De hecho, ya está en cuadratura. Esto hace también que haya mucha pérdida, ¿no? La tendencia a que se pierdan cosas, por eso hay que estar muy atentos con pérdida, pongámoslo aquí, pérdida de información. Entonces es un momento ideal con esta cuadratura Mercurio-Urano. Es momento de cambiar claves, es momento de cambiar password, es momento de hacer como reset, como estar guardando, hacer background, estar como guardando nuestra información, momento de mirar las claves. Estas cuadraturas entre Mercurio y Urano, que además recordemos que Mercurio-Urano está directo porque acaba de despertarse, ¿no? Acaba de dejar esto de Goliat. Teléfonos descompuestos, mira esto que dice Denia, teléfonos descompuestos. Y bueno, aquí vemos como mucha información afuera y que Mercurio y que se pierde la información y que los hackers y que esto y que por allí y que lo otro. Ahora, trayendo toda esa información, si nosotros traemos toda esa información de Mercurio en cuadratura con Urano a la psique, a la psicología, a nuestro cotidiano vivir, pues debemos ser muy precavidos con la información que damos y con la información que recibimos, cómo la interpretamos. Mercurio en Piscis en cuadratura con Urano, la fuerte tendencia a interpretar lo que a mí se me ocurra de acuerdo a mi fantasía, de acuerdo a mi ilusorio, de acuerdo a mi mundo mágico, de acuerdo a mi mundo Walt Disney, aquí en Orlando, por ejemplo, ¿sí? De acuerdo a mi interpretación Walt Disney, porque Mercurio en Piscis se vuelve muy soñador. Mercurio en Piscis se vuelve como muy en las nubes y Mercurio en cuadratura con Urano, pues asegurarnos si lo que yo voy a decir construye o si lo que yo voy a decir destruye. Antes de enviar un mensaje, antes de hacer un comentario, este comentario que voy a hacer acerca de esta persona me nutre, verdaderamente me nutre. Hablar de esta persona, siendo que esta persona no está presente, ¿eso me nutre o esto es chisme? Porque no es que eso es lo que pasa con Mercurio en Piscis, que alborota mucho el chisme, alborota mucho. Por eso si algunas personas son Luna Piscis, ascendentes en Piscis, ¿verdad? O tienen mucha energía, mucho planeta en Piscis, ahora Mercurio en cuadratura con Urano, de un detallito y de una cosita forman una cosa. Sí, Mercurio en Piscis le gusta hablar de todo el mundo. Mercurio en Piscis o cualquier planeta que si está tocando por ahí la luna de alguien o está tocando algo, pues se vuelve, Mercurio es como el hablador, Mercurio siempre está hablando. Entonces en Piscis se inventan las fantasías, se cree la historia y se la cuenta a otra persona. Por eso Mercurio en Piscis es uno de los que rige la mentira, porque Piscis es el signo de la mentira. Y qué problema, ¿no? Porque el tema de las mentiras, visto desde la manera psicológica, lo grave no es decir una mentira. El problema no es decir una mentira. El problema es que yo me la crea, porque a la final tú le puedes decir una mentira a otra persona y ok, la otra persona se va con lo que tú le estás diciendo. El punto es que yo me crea esa mentira y que yo vibre sobre esa mentira porque me va a hacer mucho más daño a mí que el daño que le puede causar a otra persona. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que está analizando ahí. Por eso debemos ser muy cuidadosos no solamente de la información externa,
no solamente de la información que tengamos en el computador, ni de las contraseñas, ni de nuestra información personal, no, sino también del primer pensador. Y el primer pensador pues es nuestro propio Mercurio. El primer pensador es nuestra propia mente. ¿Verdaderamente lo que yo voy a decirle a esta persona es valioso? Pregúntese eso antes de mandar un mensaje. Pregúntese eso antes de opinar algo acerca de alguien. Pregúntese eso. ¿Esto que voy a opinar acerca de esta persona es valioso? ¿Construye? ¿Es constructivo? ¿Sirve? ¿Vale la pena? ¿O estoy opinando desde mi Neptuno, desde mi Piscis, desde mi fantasía, desde mis carencias, desde mi imaginario, sin saber? Porque eso es lo que tiene Mercurio en Piscis en cuadratura a Urano, que voy hablando de la vida del otro y no sé, yo no sé cómo es la vida del otro. Mercurio en Piscis en cuadratura a Urano, me la estoy imaginando. Yo me estoy creyendo que el otro, porque a mí me parece que, sí, a mí me parece que es así, porque yo vi esto, entonces yo interpreto, vi el 5%, entonces con Mercurio en Piscis me invento el 95% de acuerdo a mi ilusorio, a mi fantasía y a mis carencias. Entonces, si de pronto perteneces a un grupo, si de pronto tienes amigos, si de pronto vas a hablar por WhatsApp, antes de mandar un mensaje y antes de hablar de otra persona, asegúrate y pregúntate eso. Esto que voy a opinar acerca de esta otra persona que no está presente, no está la persona para decir si sí o no. Esto que estoy hablando del otro, ¿es constructivo? ¿Esto nutre? ¿Esto es amoroso? ¿Esto aporta? Me consta que esto que estoy diciendo es la verdad o yo no sé, esto es valioso o no, no es valioso. Como que mi opinión en este grupo acerca de alguien que no está, ¿sí? Hablar del otro, hablar del ausente. Mercurio en Piscis, cuadratura Urano es ponerme a hablar de personas que yo no sé la vida, yo no sé cómo están los otros. Entonces debemos ser muy cuidadosos con ese tipo de información. Realmente, por eso lo traduzco en chismes. Esto es muy chismoso, o lo que se dice una persona chismosa o un chismoso. Este aspecto de hombre, debo es ocuparme de mí, de mis emociones, de mi forma de pensar, de mi vida. ¿Qué hago yo aclarándole a los demás si sí o no? Y lo mismo si tenemos una persona al frente. ¿Realmente esto que le voy a decir a esta persona la nutre, me nutre a mí? ¿Es valioso? ¿Es importante? ¿Es con amor? ¿Es con misericordia? ¿Es con ganas de ayuda o es con ganas de alborotar el chisme y es con ganas de figurar y con ganas de interpretar de que es que yo lo sé porque me lo imaginé sin saber? ¿Sí les ha pasado esto a ustedes? Que a veces la gente resulta hablando cosas de uno y ni siquiera lo conocen, ni siquiera saben, es más, a veces hasta por boca de uno mismo, por boca de nosotros mismos, se les da la información y salen a contar otra cosa, salen a figurar con otra cosa. No, yo sé esto porque yo vi, porque vio el 5%, vio el 10% y el resto se lo termina inventando, de acuerdo a su Neptuno, de acuerdo a su Piscis, ¿sí? De acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a lo que se imagina, ¿sí? Mercurio en Piscis, me voy imaginando cosas acerca del otro, cuadratura con Urano, y ahora Urano directo próximo a entrar a Géminis, entonces de una pequeña cosa o de un pequeño comentario voy haciendo un despapalle y después, ¿qué pasa? Entrar a pedir disculpas, entrar a pedir perdones, qué pena, me equivoqué, no es que yo pensé, es que yo creí, es que yo asumí, es que como yo te vi con esa persona, pues yo me imaginé, no, no te imagines. Mercurio en Piscis, cuadratura Urano, si tú no sabes lo que vas a hablar, no hables del otro. Habla de tu vida, habla de lo que tú sí sabes, habla de lo que tú sí conoces, habla de tu propia existencia. Entonces, fíjense que es muy profundo porque Mercurio entra al signo de la psique, de la psicología, de mi interpretación, de mis propias imágenes. Incluso hay personas que muchas veces con estas posiciones astrológicas, a veces dicen la mentira y se la creen. Ellos mismos terminan creyéndose la mentira, ¿sabes? Y claro, eso genera confusión en sus propias vidas. O como dice por ahí el famoso dicho, em, el que lo dice, sabe por algo lo dice, ¿no? Que está reflejando un algo.
Dice por acá, rumores acerca de mí. Muy bien, María, eso está hablando rumores. Piscis mentiroso, dice por acá, Rosalba. ¿Me pueden informar sobre el curso estudio? Voy a empezar. Claro que sí, ahí encuentras en en la página web de la escuela, en la biografía de YouTube, encuentras toda la información. Ahora les comparto aquí, les voy a compartir esta información también para que ustedes estén como más al día. Aquí te voy a compartir el link para que ustedes puedan directamente averiguar esta información acerca de los cursos. Aquí lo comparto por YouTube, ya lo comparto en las otras redes. Sí, todo esto que ustedes están diciendo, de eso se trata Mercurio. De eso es lo que nos está contando ese Mercurio. ¿Sí les ha pasado a ustedes o no? ¿O de ustedes nunca han hablado nadie? Mercurio lo tengo en Piscis, Chivo en cristalería, maestro, exacto. El filtro, maestro, de lo que me vas a decir aporta algo. Exacto, Mercurio en Piscis, debemos ser muy cuidadosos con la información. Muy cuidadosos con la información, ¿eh? No solamente la información que está en los computadores, no solamente la información que está, en este caso, cibernética, sino información, lo que les decía, de las interpretaciones. ¿Qué puede pasar también con Mercurio en Piscis? ¿No? Ahora que está en cuadratura a Urano. Pues estos temas de que yo voy interpretando o me voy haciendo ideas de algo que no es. Sí, a lo mejor una persona tiene una forma agradable de ser conmigo. Imagínate que tú me conoces y entonces, Javier, me encanta lo que tú haces, Javier, me encanta tu forma de ser, Javier, me fascina cómo lo dices, me encanta escucharte, me encanta verte. Y yo con Mercurio en Piscis en cuadratura Urano, me echo el cuento de que es que tú eres Julieta y yo soy Romeo y entonces me invento una historia de amor donde no la hay, donde interpreto de acuerdo a mi Mercurio en Piscis, de acuerdo a mi fantasía, voy interpretando lo que a mí se me ocurre. O viceversa, a veces pasa, o nos ha pasado, creo que a todos, que por la forma de ser o por la forma de expresar o por las palabras que utilizamos, la otra persona lo puede tomar con Mercurio en Piscis, cuadratura Urano, por otro lado que no es. Interpretar, terminar de darle la interpretación a la historia de acuerdo a su propio Piscis, de acuerdo a su propia emocionalidad. Por eso Mercurio en Piscis nos habla mucho inteligencia emocional. Ahora es el mejor momento con este Urano en Piscis en cuadratura a Mercurio, cuadratura a Urano, próximo a entrar en Géminis, aprender inteligencia emocional para no fantasear tanto, no fantasear tanto y estar en lo que es. ¿Cuáles son los códigos emocionales? ¿De qué nos habla la educación emocional? ¿De qué nos habla inteligencia emocional? ¿De qué es lo que nos habla? ¿Cómo saber si estamos en el mismo idioma y no resulte yo interpretando por ahí otra cosa que nada que ver? ¿Sí? Y preguntarnos siempre, recuerden que la mejor manera de cuidar nuestra información es esta con Mercurio en Piscis. ¿Lo que voy a hablar nutre o esto es chisme? ¿Estoy hablando de mi vida, Mercurio en Piscis, o estoy hablando de vidas ajenas, de personas que ni siquiera están para decir sí o no? ¿Esto me nutre o esto es el chisme, ¿no? El chisme de las cosas. Por eso es el chismoso del zodiaco. Mercurio también tiene que ver mucho con la información que va en dos sentidos, ¿no? Por eso Mercurio tiene esa gran habilidad de aprender, enseñar, comunicar, integrar. No quiero que lo tomemos como que es un aspecto negativo, pero sí es un aspecto que nos pone a reflexionar acerca de la información que nosotros tenemos. Entonces, si Mercurio entra a Piscis y ya de entrada está haciendo una cuadratura con Urano, la clave es cuidar la propia información. Tanto la información externa, la información que está en nuestro mundo y la información que nosotros podemos decir, ser muy cuidadosos de nuestros comentarios también. Dice por acá, vamos el mundo como somos, no como es. Aprende que hay un yo y un otro. Exacto, eso está bonito, mira. Maestro, entonces como solución nos tendríamos que ir a un Mercurio en Virgo. Me gusta, me gusta porque la propuesta, Mercurio, ¿qué le cuenta? Mercurio cuenta una historia de Géminis y de Virgo. Entonces, esta historia que está contando Mercurio es para que nosotros seamos muy cuidadosos con
lo que pensamos, con lo que somatizamos y con lo que hablamos, ¿sí? La gran ventaja de esto es que Mercurio, como lo mencionábamos antes, pues va a estar haciendo unos feedback bien retroalimentando mucho a Júpiter. Entonces Mercurio en este trígono con Júpiter va a estar retroalimentándose bastante aprendiendo mucho, ¿no? Porque estos tránsitos casi siempre aprendimos bastante. Siempre me interesó la inteligencia emocional. Exacto. Pues calculen ustedes, Mercurio, inteligencia, Piscis, emocionalidad, cuadratura con Urano, aprender, cuadratura con Urano, Mercurio, cuadratura con Urano ingresando a Piscis, donde claramente va a estar haciendo sus respectivas retrogradaciones, analizar, pensar, colocar los filtros, esto que estoy diciendo es mío, si esto no es mío, lo debería decir, vale la pena que yo diga esto, vale la pena que yo hable de otra persona que ni siquiera sé cómo es, el chismoso, Mercurio en Piscis, en cuadratura con Urano, me empiezo a ocupar más de la vida de otras personas, Piscis, me empiezo a meter en los asuntos, en la vida del otro y me la paso más en la vida de los demás que en la vida propia, ¿sí? Interesándome si esto sí hace, si esto sí es, si estos sí son o no son, o qué son o por qué son, y a ti qué. O sea, a la final es como ese Mercurio que dice, ¿realmente esto es interesante? O sea, ¿esto te nutre o no? Entonces es muy reflexivo, ¿no? Estas cuadraturas entre Mercurio y Urano nos ponen a reflexionar de qué tanto nosotros estamos utilizando a Mercurio, la comunicación, la interpretación, porque es que a veces dejamos a Mercurio solamente como que es el comunicador y ya, pero es que con Mercurio también interpretamos. Y como está en Pisces, recuerden que Pisces tiende a pisciarse, Pisces tiende a abrirse, Pisces tiende a hacerlo demasiado grande. Pisces es un signo que de por sí, pues es el signo de la imaginación. Entonces, como que lo que digo, me termino de inventar la historia de acuerdo a como yo creo o de acuerdo a mi ilusorio y me invento una historia donde nada que ver. Y ahí es donde se forman los chismes, ¿no? Maravilloso poder expresar también el sentir del alma, ¿no, Javier? Un abrazo. Claro, Gloria, también es un excelente momento para darle voz y darle voz a esa alma y a ese sentir. El pequeño cuidado es, el pequeño cuidado, la pequeña invitación es atender que no solamente tenemos a Mercurio en Pisces, sino que está en cuadratura con Urano. Entonces, a lo mejor yo hablo, yo creo, yo creo que lo estoy dando muy desde el alma y tengo es un enredo con Urano en mi cabeza y tengo es otra cosa y resulto dando otra cosa. Las historias que uno se inventa, es verdad, exactamente, las historias que uno se inventa de uno mismo o las historias que uno se inventa acerca del otro. Sí, tal cual. Por ahí va la cosa. Comunicación efectiva también debe ser que hablemos en el mismo canal y entendamos el significado. Eso, ¿cuándo siento yo que es ese punto de Mercurio en Piscis en una comunicación de mucha verdad? Cuando esté en trígono con Júpiter. Cuando Mercurio esté a más o menos unos 14 grados, que eso será el 16 de febrero, 18 de febrero, cuando Mercurio esté en esa posición haciendo trígono con Júpiter, ya la cuadratura con Urano se habrá diluido y ahora sí empezamos o sea, tiene sus fases, porque es que Mercurio se mueve muy rápido. Entonces tiene como sus estaciones, aunque ya sabemos que Mercurio va a estar en Pisces. Recuerden estas fechas que son, yo sé que ya las he mencionado, pero para que las tengamos muy en cuenta, Mercurio va a estar en Pisces desde el 6 de febrero, ¿verdad? Y va a salir hasta el 14 de abril. Esto es bastante tiempo, ¿sí? Bastante tiempo. Por lo general, Mercurio se demora en un signo 15 días. A lo mucho 15, 18 días. Es lo que máximo se demora Mercurio en un signo. En esta oportunidad lo vamos a tener desde pasado mañana, 6 de febrero, hasta el 14 de abril. Y en este mismo signo de Pisces se va a demorar tanto porque va a ser su primera retrogradación del 2026. Entonces hay que tener en cuenta que estos puntos de entrada que está haciendo Mercurio, que ya está en cuadratura con Urano, hay que ver toda la película. Entonces hay que entrar como en sospecha. Esa palabra de sospecha hay que sospechar. Mercurio en Pisces en cuadratura Urano, pues hay que sospechar de algo que esté por ahí.
Entonces, para el 14 de febrero vamos a estar medio uranianos. No, desde ya estamos medio uranianos, desde ya, porque ya está en cuadratura con Urano. Mercurio ya está en tensión con Urano. Sí, desde ya la estamos teniendo. Exacto. Bueno, leo sus comentarios. Dice por acá, cuida tus palabras una vez dichas, solo pueden ser perdonadas, pero no olvidadas. Dice una frase sabia. Exacto, las palabras, los mensajes son como la sal. Una vez están ya en la comida, a veces queda tan salado, queda tan empalagoso. Mercurio en Piscis en cuadratura a Urano queda tan salado que ya no es comestible, ¿sí? Ya no se puede digerir. Entonces ahí es donde está. Ahí es donde está el punto. Ahí es donde va marcando el sendero, ¿no? Me gusta esto, sacar el inspector Gadget. Bueno, aunque esto del inspector Gadget tiende a ser más el inspector Gadget tiende a ser más de Mercurio en Escorpio. Mercurio en Piscis es más como Es más como el tema de la verdad o la mentira, porque Mercurio es la información y Piscis tiene verdad, pero tiene mentira y en cuadratura con Urano como que se me cruzan los cables y resulto creyendo, interpretando y asumiendo cosas mías o de la vida del otro, peor aún, que ni siquiera me competen, pero ahí estoy yo buscándole la vida al otro o rascándole la vida al otro si sí o no, cuando ni siquiera es mi asunto. Eso es mucho de Mercurio Piscis en cuadratura Urano. Por eso es pérdida de la información, solo que se ha hecho más famoso, como que se pierde la información del computador, que se pierden las contraseñas, que se pierden citas, y sí, como que todo muy afuera, pero ¿y dentro de nosotros qué? Ahí también pasan cositas, ahí también van pasando interpretaciones muy piscianas y me voy haciendo historias locas que nada que ver. Se me hace más como el acertijo en villano, exactamente. Eso, algo así, muy bien. Por ahí está. Bien, no todo está negativo. Recuerden que tendremos un trígono muy favorable. Un abrazote para todos ustedes. Nos vemos más adelante con Astrología Viva. Gracias a todos por acompañarme en estos programas de mucho provecho, que le sacamos mucha sustancia. Pues ya lo sabemos, ahí tenemos algunas fechas que estuvimos hablando. Esto va a ser pasado mañana, 6 de febrero, Mercurio en Piscis, desde ya está en cuadratura con Urano, estará hasta el 14 de abril, momento de reflexionar, momento de introspección, momento también de trabajar la meditación, porque Mercurio tiene que ver con la nariz, con la respiración, Mercurio tiene que ver con los ojos, si están abiertos, si están cerrados, en el signo de Piscis, pues nos lleva a la parte occipital de la cabeza, a conectar con lo interior, a conectar con la parte pisciana de nosotros. Está todavía en cuadratura con Urano. Lo que voy a decir nutre, sirve. Esto que voy a comentar es valioso o esto es chisme. Si es chisme, fíltralo. Fíltralo. Mercurio en Piscis dice, sé selectivo. Esto aporta. ¿Realmente tengo la certeza que esto que estoy diciendo sí? ¿O tengo el 20% y el otro 80% está en mi Piscis, en mi imaginación, en mi estoy asumiendo? Pues esto es así porque ¿qué más? Porque es que veo la mitad del iceberg y por la punta del iceberg juzgo todo lo que hay debajo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y lo mismo, ¿no? Acerca de nuestra vida. ¿Realmente sí, aquí hay esto o yo estoy interpretando este mensaje distinto? Yo estoy interpretando esto desde mi vacío, desde mi carencia y estoy buscando es otra cosa y creo que este mensaje o creo que esta conversación que estoy teniendo con esta persona la estoy interpretando, Mercurio en Piscis, de una manera pisciana, de una manera imaginativa, de una manera por allá, Walt Disney, ¿no? Yo soy su Romeo y ella es mi Julieta, o yo soy su Julieta y entonces él es mi Romeo, y por ahí no va. Entonces, ser cuidadosos en todo ese tema de información y nos espera mucha introspección, claramente con este Mercurio también en Piscis. O aquello que ustedes están diciendo, vea que la realidad duele, el tema, que las mentiras, ¿no? Que duele la realidad, aceptar cosas, todo esto que nos cuenta acá. Cordialmente invitados para este 17 de febrero, no se olviden que ya empezamos el 17 de febrero, uy, aquí está,
para que ustedes vayan empezamos las clases el 17 de febrero y aquí van a encontrar toda la información. Está en la página web, ahí ustedes hacen el clic, toda la información acerca de la astrología viva, ahí ya compartí los datos y los espero para iniciar clases el 17 de febrero desde ceros. Vamos a estudiar astrología todo el año y en diciembre levantamos esa antorcha diciendo, la tengo, la aterricé. Vamos a ver todo. Y lo mejor, como les decía, pues vamos a tener espacios de meditación después de cada clase, después de cada una clase para poder integrar tanta simbología, tanta matemática, todo lo que nos trae la astrología viva, que ustedes conocen algo también por el trabajo que he venido haciendo en el canal de YouTube. Obviamente aquí ya lo vamos a ver muy, muy profundo, ya como una formación, ya de una manera mucho más técnica, más aplicativa, sinastrías, revoluciones solares, progresiones, signo a signo, las casas, etcétera, y muchas cosas más. Entonces, ahí está también para ustedes. Un abrazote, feliz miércoles de Mercurio. Cuidado con lo que vamos a hablar, cuidado con lo que vamos a decir, sobre todo en estas fases cuando esté Mercurio retrogradando. Es importante, vale, nutre, significa, y si no, no, esto es mío. Lo digiero, es mío, lo asumo y no lo estoy sacando por allí. Un abrazote, excelente miércoles para ustedes. Gracias. A los que están en TikTok se pueden suscribir al canal de YouTube y esto queda grabado en el canal de YouTube para que lo puedan ver completo.